Vamos a hacer un primer balance como partido piquetero del balotaje en Brasil. Nos parece muy importante dejar en claro, en primer lugar, que todo el pueblo argentino sepa, y también nuestro mensaje hacia el pueblo de Brasil, en América Latina y a nivel internacional, 4 cuestiones fundamentales que van a ordenar el balance que vamos a plantear como partido piquetero. La primera es dejar en claro que Hitler ganó en Brasil. La segunda es dejar en claro que si Lula era candidato, Lula ganaba la elección. La tercera es plantear que el Frente Único Antifascista es el único camino contra Bolsonaro. Dejar en claro que Haddad y Manuela Dávila acaban de recibir 45 millones de votos, que son un mandato para luchar contra el fascista Bolsonaro, contra el Hitler que acaba de ganar en Brasil, y en ese mismo sentido destacar que tanto Haddad como Manuela Dávila, como el propio Boulos, plantearon la necesidad de impulsar una resistencia democrática y llamaron a seguir en las calles para defender los derechos democráticos de la población contra el fascista Bolsonaro. Es decir, en ese sentido, que todo el pueblo argentino sepa que los principales dirigentes del pueblo que lucha en Brasil contra el ascenso del fascismo han dejado un claro mensaje de lucha y han dejado en claro que continuarán con su compromiso en la pelea contra Bolsonaro. Y en ese sentido, el cuarto planteo que queremos afirmar, que queremos dejar en claro y que queremos defender, es el planteo del fuera Bolsonaro, consigna que plantean nuestros compañeros del Partido de la Causa Obrera en Brasil, consigna que orienta la intervención que hay que desarrollar en el próximo periodo en Brasil y que es una consigna que nosotros entendemos que los partidos políticos opositores a los militares fascistas tienen que discutir, tienen que impulsar en nuestro país hermano. Entonces, para sintetizar estas primeras 4 ideas y ordenar, por lo tanto, el balance que vamos a plantear en esta transmisión, es dejar en claro que Hitler ganó en Brasil, que Lula ganaba la elección y que acabamos de asistir a una elección fraudulenta, que el Frente Único Antifascista es el único camino contra Bolsonaro y que por eso hay que plantear en Brasil la lucha por el fuera Bolsonaro. DiarioK.co. Lo primero que nosotros hemos postulado es esta consigna, esta afirmación de que Hitler ganó en Brasil. Y es muy importante llamar a las cosas por su nombre y dejar en claro lo que acaba de ocurrir. Y esta frase que hemos planteado de que Hitler ganó en Brasil implica varias cosas. La primera es reconocer que ganó Bolsonaro, es decir, asumir la derrota del PT, asumir la derrota del pueblo brasilero que lucha y que votó a Haddad y Manuela Dávila en contra del fascismo. Ganó Brasil, en Brasil, Hitler, ganó en Brasil Bolsonaro, ganó en Brasil el fascismo, y tenemos que discutir cómo afrontamos el triunfo electoral del fascismo en nuestro país hermano y cómo tenemos que colaborar con la lucha del pueblo brasilero en ese sentido. Lo segundo es dejar en claro que Hitler ganó en Brasil, siendo Brasil el tercer país más grande del mundo, siendo Brasil el principal país de América Latina y en particular para el pueblo argentino, siendo Brasil el principal socio comercial del cual dependemos económicamente. Entonces es muy importante que asumamos que en nuestra frontera, en nuestro país hermano, en nuestro principal socio comercial y en el país del cual dependemos económicamente, acaba de ganar las elecciones Hitler. Y en tercer lugar, dejar en claro que es Hitler, que Bolsonaro es Hitler, que Bolsonaro es fascista. Y hay que llamarlo por su nombre. Y es fascista y es Hitler por varios motivos. Primero, porque Bolsonaro defiende la política belicista propia del fascismo. Bolsonaro en campaña electoral planteó la invasión de Venezuela. Su vicepresidente, Mourão, planteó que están dispuestos a enviar tropas a Venezuela. Es una política de guerra, no de paz. Es el intento de transformar nuestro continente en una zona de guerra
Bolsonaro y Mourão han declarado sus intenciones de llevar adelante las aspiraciones de Donald Trump de invasión de Venezuela, y no solamente una política de guerra a nivel continental, es decir, hacia afuera, sino también una política de exterminio a fronteras adentro de Brasil, es decir, una política de genocidio interno contra su propia población. Guerra hacia afuera, genocidio interno, dos características típicas del fascismo, y alineamiento con Trump. Es decir, luego de que Trump, un fascista, se hizo del gobierno en Estados Unidos, ganó la elección en Estados Unidos, sin contar con los votos populares suficientes, pero a través de la votación indirecta de Estados Unidos, bueno, ahora tenemos el triunfo de un fascista como es Bolsonaro en Brasil. En ese sentido, queremos denunciar, y lo primero que queremos denunciar como partido político que actúa en Argentina, es la actitud de Mauricio Macri, que muy rápidamente salió a felicitar y a saludar a Bolsonaro, a alinearse con Bolsonaro, al igual que lo hizo Piñera. Por lo tanto, podemos afirmar que se está constituyendo un eje nazi, un eje fascista en América Latina, encabezado por Bolsonaro en Brasil, con Macri y Piñera como sus socios en la región. Es gravísimo el pronunciamiento de Mauricio Macri, y por eso los partidos políticos de Argentina tenemos que dejar en claro que Macri es Bolsonaro y tenemos que rechazar esta alianza fascistizante que se está constituyendo entre estos tres gobiernos, y entender que la lucha contra el fascismo es una lucha que se despliega no solamente al interior de Brasil, sino a escala continental, motivo por el cual planteamos la necesidad de una alianza continental contra el fascismo en América Latina. Y queremos decir esto porque nos interesa refutar la relativización que han hecho diversos medios de comunicación, diversos dirigentes políticos, sobre las características de Bolsonaro. Bolsonaro es un Hitler que pone en riesgo a la región. Y puede ser que Bolsonaro en los últimos días de campaña haya negado algunas cosas con tal de ocultar los riesgos que implica para la región, pero es cierto también que Hitler negaba que iba a proceder un cuadro de invasiones contra Rusia y contra otros países de Europa, y luego, habiéndose hecho del poder, avanzó en una política de colonización y de invasiones militares. Por lo cual lo que haya hecho Bolsonaro en los últimos días no significa nada, y efectivamente el plan de los militares fascistas de Brasil es la invasión de Venezuela. Efectivamente el plan de los militares fascistas de Brasil es la erradicación de la oposición de izquierda dentro de Brasil, de los sindicatos y del PT. Y una de las últimas declaraciones que hizo Bolsonaro en su campaña electoral fue que los rojos tenían que o prepararse para la prisión o irse al exilio. Y dijo literalmente que iban a terminar con los rojos en Brasil. Amenazó con encarcelar a Haddad, el candidato presidencial del PT. Eso es una política típicamente fascista de exterminio, de aniquilamiento de las organizaciones obreras, populares y de la izquierda, que lo tipifica a Bolsonaro como un fascista. Entonces, de ninguna forma nosotros podemos pensar que Bolsonaro haciéndose de la presidencia se va a moderar, que Bolsonaro haciéndose de la presidencia va a entrar en razones, que Bolsonaro haciéndose de la presidencia va a constituirse como un gobierno democrático, sino que por el contrario va a instalar una dictadura fascista, y por eso nosotros no le deseamos ningún éxito a la dictadura fascista de Bolsonaro. Por eso nosotros rechazamos las declaraciones de Sergio Massa, que le ha deseado éxitos al nuevo gobierno de Brasil. Nos parece una vergüenza que un dirigente que se autodenomina peronista, como es el caso de Massa, está reivindicando la asunción de Hitler en Brasil, y en ese sentido queremos dejar en claro que los partidos opositores a Macri en nuestro país tienen que pronunciarse inequívocamente y dejar en claro que Hitler acaba de ganar la elección en Brasil y que somos aliados no de Bolsonaro, sino de Haddad, de Dávila, de la CUT, del MST y de los 45 millones de brasileros que hoy pusieron su voto contra el ajuste neoliberal y contra el fascismo. Ellos son nuestros aliados, ellos son con quienes tendemos puentes y tejemos lazos para enfrentar al fascismo. Los 45 millones de brasileros que acaban de votar por la fórmula
Haddad Dávila. Ese es el pronunciamiento que tiene que quedar claro de parte de los partidos políticos opositores al macrismo en Argentina. Después, en segundo lugar, destacar que Lula ganaba. Y por eso hubo un fraude en esta elección. Esta elección fue fraudulenta. Lula tenía un piso en las encuestas de 40 puntos. Entonces acá no hay una responsabilidad genérica en la gente de que haya ganado Bolsonaro. Acá la responsabilidad del triunfo de Bolsonaro es, en primer lugar, la proscripción de Lula, que era el principal candidato para esta elección. Si Lula era candidato a presidente, Lula ganaba las elecciones en Brasil. Haddad arrancó con 4 puntos. Lula tenía como piso 40 puntos. Y Haddad pasó de 4 puntos a 45 puntos. Un crecimiento inédito a nivel internacional. Si Lula era el candidato, solamente tenía que sumar 11 puntos para ganar en el balotaje. Era lo que iba a ocurrir si se defendía su derecho democrático a ser candidato y el derecho democrático del pueblo brasilero a poder elegir a quienes quisieran. Por lo tanto, hemos tenido una elección fraudulenta, como plantean nuestros compañeros del Partido da Causa Operaria de Brasil. Como no lo liberamos a Lula, lo proscriben y ganó Hitler. Entonces acá hay una conclusión que es muy importante, que es que el Estado de Brasil le abrió paso a Hitler. Hitler es endógeno al aparato estatal brasilero. Y durante toda la campaña electoral lo vimos. Vimos cómo Haddad denunció la campaña de fake news, de noticias falsas, de Bolsonaro contra el PT. Vimos naturalmente el encarcelamiento de Lula como decisión del aparato judicial, presionado por el aparato militar y con el aval de la propia Policía Federal. El encarcelamiento de Lula, decidido por el propio aparato estatal. Vimos a Haddad denunciando el escándalo de la Caixa 2, con el cual de forma irregular Bolsonaro financió las fake news y financió las campañas por WhatsApp con noticias falsas contra Haddad y Dávila, y la justicia no hizo nada. Haddad literalmente planteó que se revocara la candidatura de Bolsonaro porque había incumplido con la legislación electoral vigente, y la justicia permitió la candidatura de Bolsonaro, así como proscribieron a Lula con la ley de ficha limpia, permitieron la candidatura de Bolsonaro. Por lo tanto, tenemos un Estado, un aparato estatal que en Brasil ha prohijado al Hitler que hoy ha ganado la elección, y esto es muy importante señalarlo porque no ha nacido un repollo, no ha sido el producto espontáneo de la crisis social, de la crisis económica y de una supuesta crisis de representatividad, sino que ha sido la creación del propio aparato estatal y, sobre todas las cosas, del aparato militar y el aparato judicial en Brasil. Bueno, habiendo dejado en claro, por lo tanto, que Hitler ganó en Brasil, que Lula ganaba la elección, queremos dejar en claro, observar distintos elementos de la propia elección para poner las cosas en su justo término y, a partir de eso, concluir este balance con la orientación sobre cómo intervenir en el próximo periodo. Las elecciones arrojaron varias conclusiones, varios elementos. La primera es que mostraron un cuadro de polarización. En las elecciones presidenciales, en el balotaje en Brasil, hemos asistido a una polarización. Y a una polarización en varios planos. Primero, una polarización en el voto. Y esto ha sido una conquista, que es muy importante destacar. Porque la magnitud de la diferencia que hubo en la primera vuelta, que fue de 17 puntos, con Haddad sacando 29 y Bolsonaro sacando 46, es decir, que había una diferencia de 17 puntos en la primera vuelta, planteaba la posibilidad de que Bolsonaro agrandara esa diferencia en la segunda vuelta. Que en la votación un sector de la población se inclinara por el ganador y sobre esa base que la diferencia fuese mucho mayor en la segunda vuelta, que hubiese un crecimiento de Bolsonaro. Bueno, pasó todo lo contrario. Y pasó todo lo contrario, en primer lugar, por la campaña que planteó la propia CUT y luego la tomó Haddad y el PT, en parte, que era denunciar que Bolsonaro es Temer, que Bolsonaro votó las reformas de Temer y que Bolsonaro venía a profundizar el ajuste de Temer, que era lo que Bolsonaro había ocultado en la primera vuelta.
Entonces, gracias a esa campaña y a la denuncia contra la violencia de Bolsonaro, tuvimos una situación en la elección donde Haddad creció 16 puntos, pasó de 29 a 45, y Bolsonaro creció 9 puntos, es decir, que el crecimiento de Haddad fue prácticamente el doble que el que tuvo Bolsonaro de cara a la segunda vuelta. Y esto a pesar de los límites de la propia campaña, donde el eje fue la denuncia de la violencia y no sobre todas las cosas el plan económico de Bolsonaro, y también a pesar de las vacilaciones de los aliados, como es el caso de Ciro Gómez, que un día antes de la elección salió a decir que él no quería hacer campaña con el PT, es decir que si bien su partido llamó a votar, entre comillas, críticamente a Fernando Haddad, su principal candidato, que es Ciro Gómez, no participó de la campaña electoral. Las vacilaciones de los aliados, los límites de la campaña electoral, no impidieron que el crecimiento sobre todo se concentrase en la candidatura del PT, que Haddad creciera a 16 puntos, y eso habla muy bien de este pueblo brasilero en lucha, que está adoptando cada vez mayor conciencia de la necesidad de derrotar al fascismo, de derrotar a Hitler en Brasil. Finalmente, gracias a eso, el voto demostró una polarización: 55 Bolsonaro, 45 Haddad, donde hay una mitad de Brasil que está con conciencia, que tiene conciencia de la necesidad de enfrentar el fascismo y evitar que se instale un régimen fascista en nuestro país hermano. Después hubo una polarización en la propia composición de las gobernaciones de los estados, porque aquí también hubo elecciones a gobernadores. En primer lugar, destacar que la única gobernadora de Brasil es la gobernadora electa por el PT, una compañera del PT ha ganado una de las gobernaciones, y eso es un orgullo y demuestra que hubo un gran triunfo del movimiento del LNAO contra Bolsonaro, llevando a una militante del LNAO, del PT, a la cabeza de una gobernación, Río Grande do Norte, y de conjunto mostrar que el PT es el partido con más gobernaciones de Brasil, tiene 4 gobernaciones, con sus aliados el PT tiene 9 gobernaciones, una de ellas es del Partido Comunista de Brasil, y también destacar que del lado de Temer, del lado de Bolsonaro, hay 3 gobernaciones del PSL, que es la lista con la cual se presentó Bolsonaro, y otras 7 gobernaciones de partidos que fueron aliados de Bolsonaro en la elección. Es decir, que estamos hablando de 9 contra 10. Una polarización muy grande a nivel territorial. Y las gobernaciones que tiene el PT y sus aliados son sobre todas las cosas en el nordeste de Brasil, que es la segunda sección, la segunda parte de Brasil más poblada de ese país. Así como Bolsonaro ganó en San Pablo, en Río y en Minas Gerais, que es la parte más poblada, la segunda parte más poblada es el Río Grande, es el nordeste de Brasil. Entonces, esto es muy importante porque hoy, cuando Bolsonaro hizo su balance, en sus declaraciones después del resultado electoral, una de las cosas que dijo fue que había que unir al norte con el sur, lo cual demuestra que él reconoce que él tiene votos en el sur, pero no tiene votos en el norte, y que el norte lo tiene sobre todas las cosas el PT. Reconoce la división del país y por lo tanto reconoce que él no tiene un control homogéneo del territorio nacional de Brasil. Y en ese sentido destacar el tercer elemento de polarización que hay, en el que se verificó en la elección, que es las distintas bases sociales que apoyaron a cada uno de los candidatos. Según Datafolia, que es la pesquisadora, como le dicen en Brasil, la encuestadora de Folia de Sao Paulo, a Bolsonaro lo votaron los que son más ricos y los blancos, y a Haddad lo votaron los más pobres y los no blancos. Es decir, que se expresó la lucha de clases en la votación, una lucha entre clases sociales. Pudimos verificar en la elección, donde los campesinos, la clase obrera más empobrecida, votó a Haddad, y los otros sectores sociales votaron a Bolsonaro. Esto quiere decir que Bolsonaro no logró hegemonía en todos los sectores populares. No es cierto que Bolsonaro tenga el voto mayoritario de los sectores populares de Brasil. Hay un pueblo empobrecido, luchador, que es la base social y electoral histórica del PT, que ha validado, que ha reafirmado su compromiso en el voto al PT como instrumento de lucha política, de lucha electoral contra el fascismo. Bueno, sobre esta base, dejar en claro que el segundo elemento de la elección, habiendo puesto de manifiesto que el primer elemento es la polarización en el voto,
en el control de los estados y en las bases sociales, y que acá asistimos a una lucha de clases que se expresó en el terreno electoral. Lo segundo que queremos dejar en claro como balance de la elección es el discurso fascista vergonzante de Bolsonaro en su balance electoral. Bolsonaro salió a hablar y Bolsonaro, lejos de continuar con su discurso de odio fascista explícito, salió a decir que él brega por una nación democrática, es decir, negar sus características fascistas, de defensa de la proscripción, los encarcelamientos, los exilios, las torturas, sus reivindicaciones de los militares torturadores. Salió a plantear la necesidad de unir a todo el país, es decir, que él entiende que no tiene condiciones para enfrentar una mayoría popular, que en la elección se verificó que son 45 millones de personas que están con Haddad y con Manuela Dávila, y que él ganó la elección pero no es hegemónico en Brasil. Y otro de los elementos que planteó es que hay que acercar a Brasil a las potencias del mundo, es decir, un discurso abiertamente neoliberal, por lo cual no se redujo a su alineamiento con Trump, sino una política de aperturismo hacia el imperialismo en general, es decir, tanto Estados Unidos como los países imperialistas de Europa. Eso es un discurso típicamente del neoliberalismo. Él en su momento había dicho que había que salir de la ONU, ahora está diciendo que hay que aliarse a las potencias del mundo que incluyen y hablan específicamente de la ONU. Entonces, si se ve, el discurso de balance de Bolsonaro es vergonzante, ocultando sus características abiertamente fascistas. Han registrado que así como ganaron la elección, no la ganaron como esperaban, no la ganaron con el margen necesario como para inmediatamente defender un discurso abiertamente fascista. Y eso demuestra que tenemos condiciones para ir a una lucha política, apoyándonos en la conquista que ha sido la elección de Haddad y Manuela Dávila y los 45 millones de votos contra Bolsonaro en Brasil. En tercer lugar, luego de dejar en claro que hubo polarización, que Bolsonaro salió con un discurso fascista vergonzante, entender por qué ganó Bolsonaro. Y en este sentido, nosotros queremos refutar la tesis que circula acerca de que Bolsonaro habría ganado por un voto bronca contra el PT, como producto de la crisis de Brasil. Nosotros, en ese sentido, queremos decir que no es verdad que hubo un voto bronca contra el PT, porque los votos del PT se mantuvieron. Los votos del PT se mantuvieron, el PT no perdió base electoral, de hecho ahora sacó más de 45 millones de votos, en la elección anterior había sacado 43 millones de votos. No es cierto que el PT haya retrocedido, el PT se mantuvo, por lo cual no primó un voto bronca contra el PT. No es cierto que había gente que votaba el PT de forma significativa, que se enojó con el PT y pasó a votar a Bolsonaro. ¿De dónde vienen entonces los votos de Bolsonaro? Los votos de Bolsonaro vienen de la caída de los partidos denominados hidropónicos, es decir, partidos que no tienen una raigambre sólida, en este caso, una raigambre que implique un control territorial. Y también los partidos, según Datafolia, nanicos, es decir, pequeños. Los votos de Bolsonaro vinieron sobre todas las cosas del PSDB, que era el partido de Aécio Neves y Cunha, y del PMDB, que es el partido de Michel Temer, que tuvo como candidato a Meirelles, que sacó 2% en la primera vuelta. La tendencia fascistizante, por lo tanto, reventó al sistema político, pero no al PT. El PT mantuvo su caudal electoral, y los que cayeron fueron los partidos de derecha liberal. Por eso nosotros, cuando Massa dice que el balance de la elección de Brasil es que hay que desarrollar una variante de centro con ideas nuevas que implique una alternativa de progreso para enfrentar a las nuevas derechas, le decimos que esto no es una nueva derecha, esto es una derecha que data de la época del fascismo, de décadas y décadas y décadas atrás, de hace un siglo ya que existe el fascismo, que por lo tanto contra el fascismo lo que crece en la izquierda son los sindicatos, es el comunismo, es el Frente Antifascista, y que las variantes de centro como las de Massa o a las que apuesta Massa es algo que ha fracasado en la elección de Brasil. El Massa brasilero podría decirse que es Ciro Gomes, y Ciro Gomes en la primera vuelta sacó 12 puntos, por lo cual estaríamos hablando de que son partidos de 10 puntos,
Massa mismo sacó 10 puntos en la provincia de Buenos Aires el año pasado. Por lo tanto, el balance de Massa es incorrecto y además porque Massa se está comiendo el verso de Bolsonaro. Que Bolsonaro dice que él gana por la bronca contra el PT, entonces Massa piensa que va a crecer por la bronca contra Cristina. Y la realidad es que así como en Brasil hay polarización entre Bolsonaro y Haddad y Dávila, en Argentina hay polarización entre Macri y Cristina y el discurso de Massa está condenado al fracaso. No ve Massa que el problema no es el voto anti-PT, sino que el problema es el fracaso de la derecha liberal y que la derecha liberal le abre paso al fascismo. Y en este sentido es muy importante dejar en claro lo que decíamos recién. Acá hubo un desplazamiento de los votos de la derecha liberal hacia el fascismo y esto es producto de los planteos de ajuste y de militarización. Porque Temer y el PSDB, que se integró al gobierno de Temer, que son los partidos de la derecha liberal de Brasil, vienen aplicando un ajuste brutal, sobre todo las cosas con la enmienda constitucional 95, con la cual congelaron el gasto público durante 20 años. Para hacer eso iniciaron un proceso de militarización del país que incluye una intervención militar abierta en Río de Janeiro, producto de la cual fue asesinada la compañera Marielle Franco, concejal del PSOL, y ellos generaron la derechización de sus propios votantes. Ellos son los que vienen acicalando este movimiento hacia la derecha. La derecha liberal engendra el fascismo. El neoliberalismo engendra el fascismo. Y este es un mensaje para Macri. Este es un mensaje para Mauricio Macri. El proimperialismo termina sacándose su máscara democrática y revela su núcleo fascista. Y tenemos elementos fascistizantes dentro del gobierno en Argentina. Y ejemplo de eso es la actual campaña contra los inmigrantes, dentro de la cual tuvimos a los ministros Bullrich y Frigerio defendiendo la deportación de personas que fueron detenidas de forma arbitraria e ilegal durante la represión luego de la manifestación al Congreso contra el presupuesto. En el caso de los compañeros migrantes, no estaban ni siquiera en la manifestación. El caso del compañero turco era una persona que vive en Córdoba, que estaba en Buenos Aires haciendo trámites, que ni sabía la existencia de la marcha. Los venezolanos, lejos de lo que dijeron algunos medios de comunicación y algunas redes sociales, en su momento habían participado de manifestaciones contra Maduro en Venezuela. Es decir, que el gobierno de Macri pretende deportar simpatizantes con sus socios en Venezuela, con sus aliados en Venezuela. ¿Y esto qué quiere decir? Que dentro de la derecha liberal y proimperialista se engendran los elementos para el desarrollo del fascismo. En Brasil el proceso político fue muy claro. El PSDB y el PMDB apoyaron y promovieron la campaña del Mensalao, del Lava Jato, contra el PT. Son los que votaron el golpe a Dilma Rousseff en el Parlamento de Brasil. Son los que hicieron una campaña sistemática contra el PT. Y finalmente fueron los que incubaron y los que engendraron al fascismo. Y contra ellos se moviliza, se pone en marcha las fuerzas sociales de los explotados de Brasil, cuya oposición a todos estos planteos han logrado, por ejemplo, que no hayan podido aprobar la reforma previsional que Bolsonaro pretende instalar sobre la base de aplastar a las organizaciones obreras y populares. Entonces tenemos, por lo tanto, una gran conclusión que nosotros queremos subrayar, que queremos que quede en claro, que acá la responsabilidad del ascenso del fascismo no es de la izquierda y de los sindicatos, acá la responsabilidad del ascenso del fascismo es la derecha liberal. La derecha liberal y el neoliberalismo son los que engendran el fascismo y esa es una de las grandes conclusiones de la elección en Brasil. Y finalmente, nos interesa plantear, sobre la base de este diagnóstico, de esta comprensión, de la polarización, del fascismo de vergonzante, de Bolsonaro en su balance electoral y del derrumbe de los partidos de la derecha liberal, cuál es el camino a seguir en Brasil y a nivel continental frente al hecho de que Hitler ganó en Brasil. Y lo primero que queremos
repetir, así como lo planteamos al inicio de este balance, es el planteo de la resistencia democrática, que es la consigna que han defendido Haddad y Manuela Dávila, así como también Guilherme Boulos en su balance electoral, que es un llamado a que el pueblo salga a las calles. Y el pueblo argentino tiene que entender, tiene que saber que los dirigentes populares de Brasil están llamando al pueblo brasilero a salir a las calles y a defender sus conquistas y sus derechos democráticos contra Hitler. Es un planteo de resistencia, es un planteo de unidad de todas las organizaciones democráticas de Brasil. De hecho, han planteado literalmente la constitución de un Frente Amplio por la Democracia. Empalma con el planteo del Frente Único Antifascista que nosotros hemos defendido y defendemos como partido piquetero. En este caso, estos dirigentes, Haddad, Dávila y Boulos, lo plantean como un frente para defender la democracia. Y creemos que en este sentido es un planteo que tiene un asidero en la situación política de Brasil, porque, por ejemplo, Joaquín Barbosa, que era un juez del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, que era uno de los que promovió el mensalao en su momento, un ex juez que promovió el mensalao y que evaluó lanzar su candidatura presidencial, ahora ha votado a Haddad. Y ha votado a Haddad en el balotaje. Barbosa votó a Haddad en el balotaje porque dijo que le da miedo Bolsonaro. Es decir que lo que él engendró con su campaña anti-PT, con el mensalao, le terminó dando miedo y Barbosa por eso ha votado a Haddad en el balotaje. Para que alguien en Argentina comprenda de lo que estamos hablando, es como si Bonadío votase a Cristina en el balotaje del año que viene por miedo a que gane Mauricio Macri. El Bonadío argentino no sería, en este caso, Moro, que fue el del Lavallato, sino el anterior a Moro, que fue el del mensalao, está votando a Haddad para derrotar a Bolsonaro. Ese fue su voto en el balotaje. Entonces, ¿esto qué pone de manifiesto? Esto pone de manifiesto la evidencia de que Bolsonaro viene a terminar con la democracia y de que, por lo tanto, el planteo de la resistencia democrática y del Frente Amplio por la Democracia es un planteo que debe ser saludado como un movimiento en oposición al fascismo. Y destacar y reivindicar, y en segundo lugar, el camino a seguir, nos parece muy importante poner de manifiesto que el planteo del Frente Único Antifascista es absolutamente vigente. Y es un planteo que nosotros como partido piquetero hemos elaborado para Brasil, es un planteo que hemos elaborado como balance, que hemos estructurado a partir de la experiencia de la lucha contra el fascismo en Europa. Está inscripto en nuestras escuelas de cuadros, a las cuales llamamos a todas las compañeras y a los compañeros a ver, a leer y a estudiar. Y queremos señalar que el Frente Único Antifascista, que es un planteo para acabar con el fascismo, uniendo a todas las organizaciones populares que se ponen en movimiento contra el fascismo y sobre todo a las organizaciones mayoritarias, se ha instalado en el debate dentro del Frente de Izquierda y con el Frente de Izquierda. Queremos saludar en ese sentido como un paso muy positivo el hecho de que Jorge Altamira, en un artículo reciente, haya denominado con claridad que Bolsonaro es fascista. Romina del Pla lo ha dicho hoy en un canal de televisión en nuestro país, la principal dirigenta del Partido Obrero, y Altamira ha escrito literalmente que es necesario en Brasil un Frente Único Antifascista. Y con esto queremos decir dos cosas. Primero, que es un gran triunfo ideológico del partido piquetero. Es la primera vez que le escuchamos a Altamira plantear la necesidad de un Frente Único Antifascista, y lo hace luego de que nosotros en nuestra charla hace días planteamos que la izquierda tenía que pronunciarse a favor del Frente Único Antifascista. Luego de eso hemos logrado este pronunciamiento de Altamira y llamamos a todo el Frente de Izquierda a adoptar la misma posición. Y en segundo lugar, señalar y advertir que Altamira toma la consigna para tergiversarla al negar la necesidad evidente de que ese Frente Único Antifascista incluya, por supuesto, al PT, que es la organización mayoritaria en el movimiento antifascista en Brasil. Altamira dice un Frente Único contra el fascismo, pero no dice que ese Frente Único contra el fascismo tiene que ser con el PT, que es el partido que hoy tiene más gobernaciones en Brasil, que es la principal banca de diputados en Brasil,
que es el partido que dirige la CUT, es decir, la Central Obrera de Brasil, y el MST, es decir, la Organización Campesina de Brasil, y por lo tanto que es el partido abrumadoramente mayoritario en el movimiento de lucha contra el fascismo y en defensa de la democracia en Brasil. El Frente Único Antifascista en Brasil es con el PT, y eso es lo que nosotros llamamos a defender desde la izquierda. Y dejar en claro que Boulos, que fue el candidato presidencial de la izquierda, del PSOL, candidato presidencial del partido al cual integran el PTS de Argentina, Izquierda Socialista Argentina, el MST de Argentina, Boulos, que fue el candidato a presidente en Brasil del PTS, del MST de Izquierda Socialista, hoy estuvo al lado de Haddad defendiendo el Frente por la Democracia junto con el PT. Llamamos en ese sentido a la izquierda a entender que ha habido objetivamente una derrota ideológica de su parte ante la lucha política que venimos librando como partido piquetero y a sacar las conclusiones a fondo sobre la necesidad de defender el Frente Único contra el Fascismo con las organizaciones mayoritarias de lucha contra el fascismo. Y para finalizar, reivindicar la lucha que están dando nuestros compañeros del Partido da Causa Operaria de Brasil, que han lanzado la consigna frente al resultado electoral: fuera Bolsonaro y todos los golpistas, abajo el fraude, libertad a Lula y por la constitución de comités de lucha contra el golpismo. La consigna del fuera Bolsonaro juega un rol propagandístico fundamental en el próximo periodo, que es expresar la necesidad de que el movimiento popular en Brasil y los partidos políticos opositores en Brasil entiendan que hay que organizarse para dar una pelea, para afrontar y enfrentar a Bolsonaro en los próximos meses. En ese sentido, nos parece que el planteo que hizo Haddad en su balance electoral de decir que en 4 años le vamos a ganar a Bolsonaro es un planteo que no es adecuado. Es el mismo debate que tuvimos con Cristina en Argentina ante el triunfo de Mauricio Macri. Nosotros en Argentina, como partido piquetero, como TPR en su momento, planteamos la consigna del fuera Macri, el juicio político a Mauricio Macri, una consigna que como juicio político a Mauricio Macri fue absolutamente válida y quedó muy clara, no solamente ante el intento de Bonadío de detener a Cristina, sino cuando estalló la crisis de los Panama Papers en nuestro país, que puso en cuestión uno de los fundamentos centrales del gobierno macrista, que era su supuesta lucha contra la corrupción. Bueno, ese debate que tuvimos en Argentina sobre la necesidad de no darle tiempo a Macri para que desarrolle sus objetivos y destruya las condiciones de vida del pueblo e intervenir en todas las contradicciones antes de que logre instalar su propio régimen político, una lucha que hoy continuamos en Argentina con la consigna del juicio político. En Brasil está planteada también. En Brasil está planteado porque así como Bolsonaro ganó la elección, Bolsonaro todavía no gobierna Brasil, Bolsonaro no ha consolidado una hegemonía dentro de Brasil, y eso es lo que queremos expresar cuando ponemos de manifiesto la consigna fuera Bolsonaro. No es cierto que esté garantizado que si Bolsonaro continúa gobernando hasta la elección dentro de 4 años, vayamos a tener una elección en 4 años en condiciones democráticas. Ya han proscripto a Lula, Bolsonaro ya ha dicho públicamente que Haddad también debería estar preso, por lo cual nada nos garantiza que tengamos una elección democrática dentro de 4 años. En Brasil la democracia está en riesgo, y por eso la resistencia democrática tiene el límite de estos tiempos políticos. La elección que acabamos de ver en Brasil, los 45 millones de votos y el crecimiento exponencial de Haddad de 4 puntos a 45 puntos, la votación masiva en el Nordeste, la movilización política de la CUT, del MST y de las mujeres, plantean que hay un mandato para pasar a la ofensiva y confrontar con el fascismo. Y en ese sentido saludamos el planteo de nuestros compañeros del PCO de la constitución de los comités de lucha para desenvolver todos estos objetivos. Por lo cual, con todos estos elementos, con todos estos planteos, como partido piquetero llamamos al pueblo argentino, al pueblo de Brasil y a los pueblos del mundo a afrontar un hecho de enorme significación histórica que acabamos de protagonizar, para sintetizar y para que quede clara la idea que queremos reafirmar como balance de la elección en Brasil. Hitler acaba de ganar las elecciones en Brasil. Brasil es el principal país de América Latina y el principal socio comercial de Argentina, por lo cual es muy importante discutir cómo lo vamos a afrontar. Denunciar que Macri es Bolsonaro,
denunciar que Massa acaba de desearle éxitos a Hitler en Brasil, llamar a todos los partidos políticos de Argentina a nombrar las cosas como corresponde, a decir que Bolsonaro es Hitler, a denunciar que Lula está proscripto y que si Lula era candidato ganaba la elección, que acá hubo fraude, y a ver con claridad que el pueblo de Brasil está en lucha, que sus dirigentes llaman a la resistencia, llaman al Frente en Defensa de la Democracia, la resistencia democrática, el Frente Amplio por la Democracia, la pelea por el Frente Único Antifascista como único camino contra Bolsonaro, está en pleno desarrollo en Brasil, que el Partido de Causa Operaria está peleando por el fuera Bolsonaro y llamando a los partidos brasileros a pronunciarse en el mismo sentido, y que por lo tanto hay un camino para ganarle a Hitler. Estamos discutiendo en esta charla, en este balance, en estas conclusiones, cómo contribuimos los luchadores revolucionarios, los militantes populares, a derrotar a Hitler en Brasil y a poner en pie en toda América Latina una alianza continental que derrote al fascismo, expulse al imperialismo y una a todos los pueblos de América Latina. Muchas gracias a todos los que se han conectado a esta transmisión y los invitamos a librar esta lucha política en el próximo periodo para defender la unión de los pueblos de América Latina y del mundo entero.